Hola, muy buenas tardes, buen martes, como todos los martes y como todos los días. Acá estamos de nuevo, espero que se acomode mejor. Estamos orando por los problemas técnicos, de atraso. Ayer el programa se metió en el programa de Analía porque siguió de largo y bueno, ojalá que hoy vaya a estar todo más normal, sobre todo porque la gente que espera determinado programa se pone ansiosa. Y no es cuestión que podamos vernos todos en su momento, ¿no es cierto? Bueno, quedé ayer, en esta semana, ir hablando todos los días un poquito de MisionNet, nuestra plataforma originalmente era de cursos, cursos de formación, capacitación, discípulos, ministerios, ¿sí? Después se fueron agregando, porque no miré la lista exacta, 36, 37 cursos y diferentes materiales, porque en otros casos, a ver, no traje hoy la lista completa, la voy a tener para mañana. Hay materiales, me acuerdo hace 2 años cuando fue lo de la reforma, hubo todo un texto buenísimo de Irene Giannoni sobre la historia de la reforma y lo que planteaba la reforma para la iglesia en este tiempo. De manera que no todos son cursos, los cursos tienen más o menos 80 páginas y están divididos en módulos, de manera que se pueden hacer como uno quiera. Si uno puede hacer un módulo por semana, por ejemplo, son 20 páginas, de manera que hay total libertad, como pasa con los cursos que son virtuales. De modo que les comento hoy simplemente quizás lo que a los que trabajamos con la Biblia más nos interesa, que son los cursos que hay sobre la Biblia. El primero es comprensión de las Escrituras o comprensión bíblica, es el que tiene toda una introducción a la Biblia, desde cómo se formó, desde la revelación, desde la inspiración de Dios, a la historia, un poco de geografía, inclusive algunos temas de interpretación, de manera que un curso indispensable para todo lector de la Biblia. Y después está la Biblia, un curso sobre Pentateuco, los cursos que ya hemos hablado de Elsa Guaitima, los libros históricos, otro los proféticos, otro los poéticos y de sabiduría. Después empieza el Nuevo Testamento, Evangelios y Hechos de los Apóstoles, otro, Cartas del Apóstol Pablo, y otro, las otras cartas, Juan, Pedro, Judas y el Apocalipsis. Y hay un curso más para cerrar que se llama Exégesis Bíblica, que no es de teoría, es simplemente de 4 exégesis distintas como muestras de cómo hacer una exégesis bíblica, o sea, un estudio buscando el lenguaje, el contexto, un poco de lo que vamos haciendo acá todos los días. Y entonces ese último curso trae ese muestrario muy bueno y muy útil de cómo hacer un estudio a fondo de la Biblia. Mañana sigo hablando de otro tipo de materiales que hay en MisionNet. Se entra mission-net.org. Bueno, y hoy seguimos abriendo la Biblia. Yo la tengo abierta ya, la tengo ya con varios señaladores, pero todos en los evangelios. ¿Por qué? Vamos a hacer en estos días, no sé cuántos, porque tengo muchos textos anotados y no me fijé con el tiempo, pero hace varios días que vengo anotando, al encontrar en la Biblia algún pasaje que me hacía pensar, bueno, ¿qué debió haber sentido Jesús? Así que lo hemos denominado ¿qué sentía Jesús? Pero con una mirada personal, es decir, de qué cosas hemos podido captar aparte de lo que Jesús hacía y enseñaba en cada encuentro con la gente, con las situaciones. Bueno, de eso debe haber para hacer 10 programas seguidos, pero tengo uno con una cantidad de versículos en distintos momentos, ¿sí?
Y es como para ahondar un poco más en el texto y tratar de pensar, bueno, ¿qué pudo haber sentido Jesús en estas circunstancias? ¿Sí? Primero, Mateo, tengo unos cuantos de Mateo al principio, Mateo 8:4. Esto es un tema del cual nunca se me ocurrió pensar, pero ahora, dando vueltas a las páginas, 8:4 está la sanidad a un leproso, ese leproso que me gusta tanto que le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, sí quiero. Las últimas palabras que le dijo, que tenemos acá, que le dijo Jesús. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Nunca se me había ocurrido pensar en esto. Esto parecía, bueno, un acto legal importante, como para que quede registrado que ahí había habido una sanidad milagrosa, y Jesús cumple la ley, le dice lo de la ofrenda. Ahora, ¿qué sentiría Jesús esto es casi al comienzo de su ministerio, tener que decirle a un montón que tenemos acá en los evangelios, cállate, no le digas a nadie que te curé, ¿sí? Él fue como totalmente Dios y totalmente hombre, viviendo, digamos, porque vamos a hablar un poco de vivencias hoy, viviendo su ministerio como alguien totalmente hombre, ¿no? Como se mencionó, Pastor Carlos, de lo que, eso no lo toqué, porque ya lo había tocado en el mensaje el domingo. ¿Qué debe haber sentido Jesús en Nazaret cuando no pudo hacer casi ningún milagro por el desprecio, sospecha, desconfianza de la gente, ¿sí? Entonces, nos quedamos acá, Mateo 8:4. ¿Cómo se sentiría Jesús en ese tiempo del comienzo del ministerio, teniendo que, ante tremendos y grandes milagros, diciendo a la gente, no digas nada, no andes cantando? La mayoría de las veces vimos que la gente hizo lo que quiso y lo fue diciendo y fue dando el testimonio, pero pensando en su interior. Por el momento se transmitía por la gente que estaba, multitudes, todos veían, ¿sí? Pero hacia las autoridades. Jesús estaba cubriendo que su ministerio fuera largo, porque si no, de entrada iba a empezar la persecución. Creo que entendemos eso. Pero de todas maneras, no, creo que no se sentiría bien. Segundo, en el mismo capítulo, 8:5, un tema re interesante. No dice que fuera a continuación, dice por aquel tiempo, de manera que, esperen que me pasé de hoja como hago siempre, Mateo 8:5. Entró en Capernaum y se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Otra vez marcando lo mismo. Un centurión. ¿Cómo un centurión? Si leo rápido no me doy cuenta, un centurión romano. En Cesarea, donde había una guarnición, bueno, ahí era Capernaum. Estuve mirando en el mapa Cesarea también para ver, porque ahí era una importante guarnición. Pero este hombre estaba en Capernaum, en el lugar donde Jesús se movía. Era un centurión romano. ¿Qué sabría de Jesús? Había un profeta judío que sanaba a la gente. ¿Qué podía ser? Ningún conocimiento judío, nada, solamente eso. Pero ¿qué le pasaba al hombre? Señor, le dijo, Señor, mi siervo está postrado en cama con parálisis y sufre terriblemente. Así que había otro tema ahí de parálisis, de esos de los que Jesús trabajó mucho. Pero este hombre no le fue con ningún rodeo, no le hizo ver su importancia como militar del Imperio Romano, humildemente fue a Jesús. Y por eso quizás la respuesta, Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero lo que quiero marcar, pensando en cómo se sentiría Jesús, que este hombre, todos se acordarán, le dijo, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Qué piensa uno? ¿Qué fe tenía? No,
Dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Le estaba marcando simplemente que no quería que fuera hasta su casa porque creía, de alguna manera tenía fe en que la palabra de Jesús bastaría para que ese hombre se sanara si es que Jesús quería hacerlo, ¿sí? O sea, a él no le dijo si quieres, o me parece que sentía que era un hombre con autoridad, ¿sí? Estoy presuponiendo, pero fue muy directo al tema y muy directo a la manera que le marcó, no hace falta que vayas. Por supuesto que ahí había fe, porque si él no hubiera tenido fe no se hubiera arriesgado a tamaño coraje. Al oír esto, Jesús se asombró. ¿Qué sentía Jesús? Asombro. Y dijo a quienes lo seguían, porque es tan interesante ver en cada episodio de la vida de Jesús con la gente, muchas veces aparece que se daba vuelta y hablaba con los suyos para enseñar sobre eso. Y entonces la frase que me llama tanto la atención es, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Después tiene ahí una palabra tremenda profética que aprovechó para usar en ese momento, ¿no? Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hizo toda una enseñanza a los que le seguían, Y le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Así que todo de esto, de la maravilla, del milagro, de la enseñanza a los que le seguían, que eran judíos, acerca de lo que podía hacer, un centurión romano que había visto en Jesús y ante su necesidad había creído. De manera que acá marqué, Jesús se asombró. Hubo otro episodio, pero ese no lo busqué, el de la mujer, creo que era la mujer sirofenisa y también Jesús marcó. Bueno, si vamos a seguir con esto otro día, lo voy a buscar. En el mismo capítulo 8, Mateo tiene capítulos tremendos, llenos de actividades de Jesús, igual que Marcos. En el 8, otro momento para mirar qué pudo haber sentido Jesús cuando estaban en la barca. Subió a la barca y sus discípulos lo siguieron, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, ya lo conocemos. Jesús dormía. O Jesús tenía un sueño bien pesado como yo, o Jesús estaba siempre muy cansado, porque no hay trabajo más cansador que el trabajo con personas, De manera que Jesús estaba dormido. O él sabía que debía dormirse porque Dios quería que trabajara con sus temerosos discípulos. Entonces, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Ni siquiera les dio vergüenza de que estaban con Jesús y que por lo menos no manifestaran tanto miedo. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? No vamos a analizar el pasaje. Simplemente Jesús se molestó, se enojó, le pareció que no era posible que habiendo estado con él, que habiendo visto todo lo que Jesús hacía, quizás lo vieron solo sanar personas y todavía no lo habían visto tomar autoridad sobre la naturaleza. Entonces quizás por eso estaban ahí perdidos en el miedo natural que tiene cualquier persona en un barquito, en un mar medio borrascoso, como era el de Galilea, pero estaban con Jesús. Todavía no habían entendido. Pero nuestro tema de hoy es pensar qué sentía Jesús, ¿sí? Yo creo que muchas veces Jesús dijo, ¿cómo me cuesta esta gente? Qué poco entienden, ¿no? ¿Cuánto les falta para poder creer? Bueno,
8:26, dejamos 8. Vamos a Mateo 12. Tengo uno más en Mateo 12. Desde el 46, este es otro también muy conocido que lo hemos visto varias veces desde distintas temáticas. Ahora, este es muy interesante porque es muy fácil que se lo interprete mal, pero yo lo que quiero es que pensemos qué sentía Jesús en ese cuadro que tenemos ahí. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, ¿se acuerdan? Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. 12:46. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Qué lindo, lo venía a ver la familia. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. La respuesta de Jesús fue, no hacia ellos, no dando un mensaje hacia la madre y los hermanos, sino, no lo dice acá, pero mirando a los que estaban ahí, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué habrá sentido Jesús acá? ¿Algún tipo de rechazo a su familia? No tenemos ningún elemento. Es más, vimos después a sus hermanos convertidos, pastores, escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Vimos a María cuidada desde la cruz, cuidada. De manera que no era él no tenía ningún problema, no estaba enojado, había pasado ya el Día de la Madre y no tenía ninguna obligación. No. Lo que pasa es que Jesús siempre quería enseñar. Y el tema de la familia que nos es tan sentido y tan querido en nuestra iglesia, era el tema que él quería instalar. Jesús trabajó mucho con el tema de los niños y recibir a los niños. Pero esto de mostrar que la familia de Dios son como hermanos, como madre, como hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Así que si alguna vez a alguien le dio un poco de escozor este texto, no, mírenlo pensando en qué sentía Jesús, de por qué, de por qué él quería marcar la familia de Dios a esa gente a la cual estaba enseñándoles. Muy bien. Vamos a otro más, vamos a ir a Marcos. Vamos a Marcos ahora. ¿Qué tengo? En Marcos capítulo 8, que debe estar acá guardadito. Marcos capítulo 8, 14. 8, 14. A ver. 8, 14. Este es uno que me... A ver si no se me fue. Acá, este es uno que siempre me impactó mucho de la manera cuando se quedaba sola con los apóstoles, la manera en que les enseñaba y les enseñaba fuerte. Habían venido de la multiplicación, de la segunda, de los 7 panes, y estaban en algún lugar y dice, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les dijo, les advirtió, dice el escritor, tengan cuidado, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Respuesta de los suyos, otra vez. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden?
Me encanta que Marcos contó esto, nada más. Y Marcos, según dice la tradición, recibió de Pedro el Evangelio. Así que cada detallecito que pone Marcos, a mí se me representa que recuerda lo que le dijo, lo que le enseñó Pedro. Marcos es el único que en el relato del joven rico dice, y mirándolo lo amó. Y yo me imagino a Pedro diciéndole a Marcos, vos no sabés cómo miró Jesús a ese hombre. Por eso Marcos es el único que escribió, y mirándolo lo amó. Pero acá no hubo amor, sino hubo sacudimiento. ¿Qué sentiría Jesús? Es verdad, les hizo, pero fue buenísimo, porque los retó, pero los llevó a reconocer, miren los milagros que hago, la cantidad de milagros que hago. Y todavía no entienden esta enseñanza. Comenté eso de que Marcos no explica, en cambio creo que es Mateo el que dice, les dijo eso para que se cuidaran de la levadura, de la enseñanza de los fariseos y de los de Herodes. Les estaba haciendo una enseñanza porque mientras él presentaba el reino de los cielos, todos los otros lo estaban atacando, acusando y presentándole el legalismo nada más del pueblo judío, ¿no es cierto? Pero vuelvo, ¿qué sentía Jesús? Otra vez, como en la barca, que Jesús se desesperaba porque les costaba tanto entender. ¿Los dejó? ¿Se fue? ¿Otro día hablamos? No. Explicó hasta que ellos entendieran. Hace lo mismo con nosotros. Además, cuando se fue, nos dejó el Espíritu Santo para que nos enseñe. De manera que ese enojo humano que Jesús tenía ante la falta de entendimiento está cubierta en el día de hoy por el Espíritu Santo cuando con humildad le pedimos que nos enseñe. Bueno, algo más. Volvemos a Mateo. Un momento, otra cosa. Acá no hay un reto o algo así. Les hizo compartir algo. Al final del capítulo 16 de Mateo hay una frase que ha sido medio discutida, que dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes, no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y una de las dos perspectivas que hay de esto, de los comentaristas, dicen que es, y porque algunos de los que estaban ahí participaron en el monte de la transfiguración. Aparentemente es así porque inmediatamente, capítulo 17, empieza esa experiencia. Pero vamos a pensar qué sentiría Jesús en ese momento. 7 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el trío que lo acompañaba en los momentos más especiales, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró, por favor pensemos, imaginémoslo, se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas, conversando con Jesús. Pedro le dijo atolondrado como siempre, le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí, si quieres tomaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Jesús no habrá pensado, qué inocente que es Pedro, ¿no? No sé. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Creo que en el bautismo solo decía, estoy muy complacido con él, acá dice, escúchenlo. Se lo estaba diciendo a los 3 que estaban ahí, se lo estaba diciendo a todos los millones que iban a leer la Biblia en adelante. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Creo que el terror no les debe haber dejado apreciar para que se les quede en la mente grabada la escena. Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto
hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y todavía me parece que ellos no habían entendido lo de la resurrección, se lo tuvo que decir muchas veces. Ahora, esta aparición de la gloria de Jesús, del Dios glorificado y Jesús glorificado, fue para ellos, que iban a ser sus apóstoles más importantes, ¿eh? Incluso uno de ellos, Jacobo, iba a ser el primer mártir, o el segundo, creo que fue primero Esteban, pero el primer mártir de la iglesia constituida, porque Jacobo era uno de los pastores. De manera que Jesús tuvo, sí, para él, un momento de gloria tremenda que creo que no nos podemos ni imaginar. Ahora, es posible que Jesús lo que sintiera es qué importante es esto para ellos, que estén viviendo ellos, que estén escuchando esta manifestación del Señor, ¿sí? Y que tenga que después guardarla, porque la iban a contar después que Él resucitara, ¿sí? Yo creo que cuando leemos la transfiguración siempre pensamos en la gloria de Jesús, o quizás en la torpeza de Pedro, pero Jesús les dijo, ahí no los retó como cuando tuvieron miedo a la barca, ahí les dijo suavemente, los tocó para que salieran de su ensimismamiento y en su terror. Los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y me suena como que lo hizo en una voz muy suave. De manera que cada cosa que Jesús sentía, de alguna manera siempre la transmitía. ¿Qué más? Marcos 14, volvemos a Marcos 14, a ver qué era esto, Marcos 14, estamos ya en la semana final. Estoy segura que hay montones de cosas más de dónde sacar qué sentía Jesús. Después de la cena, de la última cena, Juan 14, 27, Jesús dijo algo que siempre pensé que lo había dicho medio en voz baja para que no lo escucharon, pero reaccionaron. Les dijo, todos ustedes me abandonarán. Y dio una cita del Antiguo Testamento que esperen, ¿dónde era? De Zacarías. Zacarías, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ninguno de ellos escuchó esto de que después iré delante. Hubo que recordárselo. ¿Quién saltó? Pedro. Aunque todos te abandonen, yo no. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y uno siempre se ha quedado con Pedro en esto. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero al final dice, y los demás dijeron lo mismo. ¿Qué debió haber sentido Jesús en ese momento? Qué soledad, qué inconsistencia en sus seguidores. Pero él sabía que iba a estar con ellos y que iba a darse la transformación con la resurrección y con el Espíritu Santo. Leo rapidito porque tenemos que terminar. No sé, quizás la cruz fue el momento de mayor desazón, desesperación, pero antes fue el jardín del Getsemaní. Y leo simplemente, no todo este es el de Marcos, es interesante, cada evangelio lo cuenta con alguna diferencia, pero acá Marcos dice que se llevó de nuevo a Pedro, Jacobo y Juan, y dijo, está la angustia que me invade, que me siento morir, quédense aquí y vigilen. Sabemos que se quedaron dormidos, pero entonces las palabras de él, después que habló con el Padre de una manera desgarrada, ¿a quién se lo agarró? A Simón. Simón, ¿no pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Y los comprendió. El espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil, pero la carne es débil, dice en Reina Valera. Los comprendió. Estaba en un momento de desgarro en su espíritu y sin embargo los comprendió. La tercera vez volvió a decir, vamos, listo, ya está, ya me vienen a buscar y la hora ha llegado. Bueno, Jesús sintió muchas cosas, ¿eh? Vamos a seguir mañana porque hay otras cosas que tenemos que ver para realmente sentir el amor, la compasión y la paciencia que tuvo con aquellos que había elegido y con la gente que se le acercó. Muy bien, seguimos leyendo la Biblia. En cualquier momento que tenemos, sigamos leyendo la palabra. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga.